¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas promesas parecen tardar tanto en cumplirse? Tal vez has orado durante meses, incluso años, esperando una respuesta que no llega. Quizá has sentido que Dios guardó silencio cuando más necesitabas una señal, una palabra, una evidencia de que Él estaba obrando a tu favor. Todos, en algún momento, hemos experimentado ese peso en el corazón, la duda, la confusión, la sensación de caminar a oscuras. Y sin embargo, dentro de ti todavía late una chispa, una voz suave que insiste: Dios no miente, sus palabras no caen al suelo, lo que Él dice se cumple. Mientras escuchas este mensaje, te invito a que abras tu corazón. No importa si vienes cargando cansancio, incertidumbre o culpa. Hoy vamos a recorrer juntos un camino espiritual profundo. Un viaje a través de la Escritura y de la experiencia humana para descubrir esta verdad transformadora. Lo que Dios dice se cumple. Esta enseñanza puede renovar tu fe, despertar esperanza dormida y recordarte que no estás solo en tu jornada. Antes de comenzar, te pido que apoyes este video con un like, que te suscribas si aún no lo has hecho y que lo compartas con alguien que necesite una palabra del cielo. Y hay una frase que quiero que dejes en los comentarios, una frase que proclamará tu fe incluso antes de terminar este mensaje: Dios cumplirá su palabra en mi vida. Ahora sí, entremos en la primera parte. Parte 1. La firmeza eterna de la palabra de Dios. Cuando hablamos de lo que Dios dice, no estamos hablando de palabras humanas. No se trata de promesas hechas desde la emoción o desde la buena intención. Estamos hablando de la voz que creó el universo, de la palabra que sostuvo el mar en su lugar, que separó la luz de las tinieblas, que dio forma al destino de pueblos enteros. La Escritura nos revela desde el principio una ley espiritual inquebrantable: la palabra de Dios no fracasa. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, encontramos una declaración profunda: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Estas palabras no solo describen un principio, describen el carácter mismo de Dios. Su palabra lleva dentro de sí propósito, dirección y cumplimiento. No es débil, no es incierta, no es tentativa, es eficaz. Imagina por un momento una semilla perfecta, una semilla que, sin importar dónde sea plantada, crece con fuerza, rompe la tierra, vence la oscuridad, se eleva hacia la luz y produce fruto. Así es la palabra de Dios. Contiene vida, poder creativo, dirección divina. Cuando Dios habla, algo cambia en la atmósfera espiritual. Cuando Dios declara, la historia se reordena. Cuando Dios promete, la eternidad responde. Pero para comprender esta verdad de manera profunda, es necesario mirar cómo Dios mismo se relaciona con su palabra. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, no lo hará; lo que prometió, no lo cumplirá. Esta frase es un ancla para el alma, porque muchas veces proyectamos en Dios nuestras propias limitaciones humanas. Pensamos que Él puede olvidarse, cambiar de idea, arrepentirse o ajustarse a las circunstancias. Pero Dios no opera así. Él es constante, firme, inmutable. La teología nos enseña que uno de los atributos esenciales de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia, su carácter no cambia, su voluntad soberana no cambia, su fidelidad no cambia. Y si Él no cambia, su palabra tampoco. Esto significa que cuando Dios habla, lo hace desde una naturaleza perfecta, desde una sabiduría eterna, desde un conocimiento absoluto del pasado, del presente y del futuro. Dios no improvisa, no especula, no experimenta. Él decreta desde la eternidad y actúa en el tiempo. Muchos creyentes que luchan con la duda suelen preguntarse: si Dios prometió, ¿por qué no veo resultados inmediatos? ¿Por qué siento que nada se mueve? La respuesta es profunda. La palabra de Dios no depende de nuestra percepción. Dios no necesita que veas para cumplir. La fe no consiste en ver la obra terminada, sino en creer que aquel que la prometió es fiel. La palabra de Dios está obrando incluso cuando tus ojos naturales no pueden detectarlo. Y aunque haya temporadas de silencio, la promesa sigue viva. En el libro de Hebreos,
capítulo 6, versículo 18, se nos dice que es imposible que Dios mienta, no solo porque Él decide no hacerlo, sino porque su naturaleza misma lo impide. Dios no puede hablar algo que no sea verdad, no puede prometer algo que no tenga el poder de cumplir, no puede declarar algo que no esté alineado con su voluntad perfecta. Y si Dios no puede mentir, entonces cada promesa que ha hecho sobre tu vida está sostenida por su propia esencia. En este primer tramo del camino espiritual que estamos recorriendo juntos, quiero que entiendas esto con claridad. La palabra de Dios es más real que tus emociones, es más estable que tus circunstancias, es más firme que tus temores, es más fuerte que tus dudas. La palabra de Dios es un cimiento que no se quiebra, un refugio que no se derrumba, una luz que no se apaga. Imagina un navegante en medio del océano. El viento cambia, las olas se levantan, la noche cae y a veces el horizonte desaparece, pero el navegante tiene una estrella fija, una referencia que no se mueve. Así es la palabra de Dios para nuestra alma. En un mundo que cambia, en emociones que fluctúan, en temporadas que se estremecen, su palabra permanece igual. Quiero que escuches esto profundamente. Si Dios te dio una promesa, esa promesa tiene fecha eterna, no fecha de expiración. Puede atravesar tormentas, pruebas, desiertos, silencios, pero no muere. La promesa de Dios puede esperar más de lo que tú puedes resistir. Puede sobrevivir a tus dudas, a tus caídas, a tus lágrimas, porque el cumplimiento de la palabra no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y aquí está uno de los grandes misterios de la vida espiritual. A veces Dios permite que vivamos temporadas en las que parece que su palabra está escondida, no para debilitar nuestra fe, sino para fortalecer nuestras raíces. La semilla no muere en la oscuridad, germina, y muchas veces lo que parece retraso es formación, lo que parece silencio es preparación, lo que parece ausencia es estrategia divina. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero que guardes esta frase en tu corazón: la palabra de Dios es la única voz en el universo que no conoce la derrota. Parte 2. Cuando Dios habla, la fe se levanta para comprender cómo lo que Dios dice se cumple. Debemos entrar en el corazón mismo de la revelación bíblica. La Escritura no es solo un libro religioso, es el registro vivo de la voz de Dios obrando en la historia humana. Cada vez que Dios habla en la Biblia, algo sucede. El caos se ordena, la nada se convierte en existencia, lo imposible se inclina ante su voluntad. Su palabra no solo informa, transforma. Desde el primer capítulo del Génesis, descubrimos este principio. El relato no comienza con acciones humanas, ni con diagnósticos, ni con explicaciones científicas. Comienza con una declaración poderosa: y dijo Dios. Esa frase marca el inicio de todo. Cada acto creativo sucede después de que Dios habla. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo negociación, no hubo resistencia, no hubo retraso. La luz apareció porque la palabra la hizo existir. Este principio teológico es fundamental. Dios no necesita recursos externos para cumplir lo que declara. Su palabra contiene el poder de ejecución. Lo que Él dice se convierte en realidad. Para nosotros, hablar implica intención. Para Dios, implica creación. Cuando Él dice sea, ese sea se convierte en historia, materia, vida, propósito. La Biblia también nos enseña que la fe se construye sobre esta realidad. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el mismo capítulo, versículo 3, se nos dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Esto significa que la fe no es un salto al vacío, es un salto hacia una palabra que ya tiene fundamento eterno. Cuando Dios habla, la fe se despierta en el creyente, porque la fe reconoce la voz del autor. La fe no se alimenta de emociones momentáneas, se alimenta de la convicción de que Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra no solo informa, genera fe. La palabra no solo consuela, construye fe. La palabra no solo promete, crea fe para esperar el cumplimiento.
Imagina que estás en una habitación completamente oscura. No ves nada, no sabes dónde estás, no conoces el rumbo. De pronto, alguien con autoridad en esa habitación dice, camina hacia adelante, yo estoy aquí. Aunque sigues sin ver, algo en tu interior sabe que puedes avanzar, porque la voz que escuchaste proviene de alguien digno de confianza. Así funciona la fe, no es ausencia de oscuridad, es presencia de una voz más poderosa que la oscuridad. A lo largo de la Biblia, este principio se repite sin fallar. Cuando Dios dice, la fe responde. Y cuando la fe responde, la historia se mueve. Consideremos el ejemplo de Abraham, a quien la Biblia llama el padre de la fe. Dios le dio una palabra que parecía imposible: te haré padre de muchedumbres. En ese momento, Abraham era un hombre mayor, sin hijos, casado con una mujer estéril. Todo lo que podía ver con sus ojos naturales contradecía la promesa. Pero la fe no se basa en lo visible, se basa en la palabra que la originó. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, confiando en la palabra que había recibido. Y Pablo explica en Romanos capítulo 4, que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Aquí descubrimos algo esencial: la fe no consiste en analizar las probabilidades, sino en confiar en el Dios que promete. La fe no calcula el tiempo, no mide los recursos, no depende de estadísticas. La fe mira a Dios y dice, si Él lo dijo, Él lo hará. Esa convicción no se construye en un día, se forma al caminar con Él, al escuchar su voz, al recordar su fidelidad pasada. También debemos considerar que la palabra de Dios no siempre se cumple según nuestras expectativas, pero sí según su propósito. Dios no está comprometido con nuestras agendas, está comprometido con su voluntad perfecta. Muchas veces, cuando Dios declara algo sobre nuestra vida, lo hace desde una perspectiva que nosotros no alcanzamos a ver. Nos promete crecimiento, pero el proceso incluye poda. Nos promete victoria, pero la ruta pasa por el desierto. Nos promete vida, pero la puerta es la cruz. Y aunque nuestros ojos no entiendan, su palabra sigue avanzando hacia el cumplimiento. Un elemento doctrinal profundo que debemos comprender es que la palabra de Dios opera en tres dimensiones simultáneas: la dimensión eterna, la histórica y la personal. En la dimensión eterna, Dios ya estableció su decreto, es un hecho consumado. En la dimensión histórica, ese decreto se va desarrollando en el tiempo, conforme a su soberanía. Y en la dimensión personal, ese decreto toca nuestra vida mediante la fe, la obediencia y la transformación interior. Cuando Dios te habla, no es simplemente para informarte algo del futuro, es para alinearte con su voluntad en el presente. La palabra de Dios no solo te promete un destino, te prepara para él. No solo te anuncia un final, te moldea en el proceso. Por eso, cuando alguien recibe una promesa de Dios, pero no experimenta un cumplimiento inmediato, a menudo piensa que algo falló. Pero no es así. Lo que Dios dice se cumple, pero se cumple a su manera, en su tiempo y con su propósito. Quiero que imagines un alfarero trabajando con sus manos. Él tiene en mente la forma final de la vasija, pero lo que hace primero no es la forma visible, sino el molde invisible. Presiona, gira, corta, suaviza. La arcilla, si pudiera hablar, diría que todo ese proceso es incómodo, confuso, incluso doloroso. Pero el alfarero no está destruyendo la arcilla, la está preparando para lo que ya vio en su mente. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando Él declara algo, ese algo ya existe en su propósito. Pero el proceso que sigue es formación, no ausencia de cumplimiento. Este es uno de los pilares más importantes de la doctrina cristiana. Dios cumple sus promesas, pero primero forma al portador de la promesa. La fidelidad de Dios no se manifiesta solo en el resultado final, sino en el proceso por el cual nos hace capaces de recibir ese resultado. El creyente maduro aprende a caminar con Dios no solo celebrando lo que Él dice, sino confiando en el proceso que lo lleva a cumplirlo. Aprende a descansar en la palabra, aunque los días sean inciertos. Aprende a caminar en obediencia, aunque el terreno sea oscuro. Aprende a esperar, no desde la ansiedad, sino desde la convicción profunda de que aquel que prometió es fiel. Antes de cerrar esta parte,
Quiero que medites en esta verdad. La palabra de Dios no se sostiene en tus emociones, se sostiene en su carácter. Y porque su carácter es perfecto, su palabra nunca falla. Parte 3. Vivir cada día bajo la certeza de su palabra. Cuando hablamos de que lo que Dios dice se cumple, no estamos hablando de una teoría distante ni de un concepto abstracto. Estamos hablando de una verdad que debe moldear cada paso que das, cada decisión que tomas, cada oración que elevas y cada lucha que enfrentas. La palabra de Dios no es solo un mensaje para estudiar, es un fundamento para caminar. Y ese caminar se expresa en 3 áreas esenciales: la fe, la oración y la comunión. Comencemos con la fe. Vivir bajo la certeza de la palabra de Dios significa que tu confianza ya no depende de lo que ves, sino de lo que Él ha dicho. La fe no niega la realidad, simplemente le recuerda que existe una palabra más alta que domina sobre ella. Cuando enfrentas problemas, la fe no te invita a cerrar los ojos y pretender que todo está bien. Te invita a ver la situación a la luz de la palabra eterna. Imagina por un instante que sostienes una brújula en medio de un bosque denso. A tu alrededor hay sombras, caminos que parecen confundirse y ninguna señal visible de dónde estás. La brújula no cambia tu entorno, pero te da dirección. Te recuerda dónde está el norte. Te ayuda a tomar decisiones que, aunque pequeñas, te guían hacia la salida. Así es la fe. No siempre transforma tu entorno inmediato, pero transforma tu dirección interior y te alinea con la voluntad de Dios. La oración es la segunda dimensión fundamental. Vivir bajo la certeza de la palabra implica que tus oraciones no son meros deseos lanzados al aire, sino conversaciones con un Dios que ya ha declarado propósitos sobre tu vida. La oración es el puente entre la promesa y el cumplimiento. Cuando oras basándote en la palabra de Dios, estás recordándole a tu alma quién es Él, estás fortaleciendo tu espíritu y estás invitando a la presencia divina a actuar en tu historia. Muchas veces, cuando una promesa tarda en cumplirse, la oración es lo que sostiene el corazón. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque nosotros necesitamos ser transformados. La oración alinea nuestro carácter con la promesa, nos hace receptivos, dóciles, sensibles a la voz divina. Nos prepara para ver lo que antes no veíamos y para obedecer lo que antes evitábamos. También es importante comprender que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Implica hablar, pero también escuchar. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en oración, descubrimos que la promesa no está silenciosa, está guiando. La palabra que Dios te dio no es una frase abandonada en un pasado espiritual, es una voz activa que sigue operando en ti cada día. Y esa voz se vuelve más clara cuando cultivas una vida de oración constante. La tercera dimensión es la comunión. No podemos vivir plenamente bajo la certeza de la palabra de Dios aislados del cuerpo de Cristo. La comunión con otros creyentes es un espacio donde la fe se fortalece, donde compartimos cargas, donde escuchamos testimonios, donde recordamos que las promesas de Dios se cumplen no solo en individuos, sino en su pueblo. La Biblia está llena de momentos donde la palabra de Dios se cumple en comunidad. Desde Israel como nación, pasando por la iglesia primitiva, hasta las iglesias actuales, Dios ha realizado grandes obras cuando su pueblo camina unido. Permanecer conectado con otros creyentes te ayuda a mantener viva la esperanza, a recibir consejo sabio y a ser animado cuando tu fe se debilita. Imagina una fogata en la noche. Mientras los leños están juntos, el fuego arde con fuerza. Pero si tomas uno de esos leños y lo apartas, aunque siga ardiendo por un tiempo, eventualmente se apaga. Así es la comunión, nos mantiene encendidos. Cuando nuestra fe comienza a flaquear, otro creyente puede recordarnos la promesa. Cuando nuestra esperanza se debilita, alguien más puede levantar nuestros brazos como Aarón y Hur hicieron con Moisés. Pero ¿cómo se vive todo esto día a día? ¿Cómo aplicamos esta verdad en medio de los desafíos reales de la vida? Primero, debes aprender a hablar la palabra. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No porque nuestras palabras sean mágicas, sino porque cuando declaramos lo que Dios ha dicho, estamos alineando nuestra alma con su voluntad. Cada mañana, cada noche,
Cada vez que surjan dudas, declara las promesas de Dios. Habla lo que Él ha dicho, no lo que tus temores dictan. Segundo, aprende a recordar. Uno de los mayores problemas del corazón humano es el olvido. Olvidamos lo que Dios hizo ayer y por eso tememos el mañana. Mantén un registro espiritual, escribe las palabras que Dios te ha dado, repasa los momentos en que Él ha sido fiel, medita en las escrituras que han marcado tu vida. El recuerdo es combustible para la fe. Tercero, aprende a esperar. La espera no es pasividad, es actividad espiritual. Es un tiempo donde Dios trabaja en lo invisible. Mientras esperas, Dios moldea tu carácter, fortalece tu paciencia, pule tus intenciones y prepara el terreno para el cumplimiento. La espera es difícil porque confronta nuestro deseo de control, pero es ahí donde la fe madura. Cuarto, aprende a obedecer. Las promesas de Dios están íntimamente ligadas a la obediencia, no porque la obediencia compre su bendición, sino porque la obediencia te posiciona para recibirla. Muchas veces, el cumplimiento está listo, pero el corazón no. La obediencia abre puertas que la desobediencia mantiene cerradas. Cuando caminas en obediencia, te alineas con la ruta divina hacia el cumplimiento. Quinto, aprende a descansar. Descansar no significa rendirse, significa confiar, significa reconocer que no eres tú quien sostiene la promesa, sino Dios. Cuando descansas en su palabra, tu alma encuentra paz, tus pensamientos se aquietan, tus temores pierden fuerza. Descansar es un acto espiritual profundo, es decirle a Dios, confío en ti aunque no vea nada. Permíteme darte un ejemplo cotidiano. Imagina que haces un pedido importante por internet. El vendedor te envía una confirmación que dice, su paquete está en camino. Tú no ves el paquete, no conoces al repartidor, no has visto el camión, pero confías en la confirmación. Incluso haces espacio en tu hogar para cuando llegue. Así es la vida con la palabra de Dios. Él te da una promesa, y aunque no la veas aún, puedes comenzar a preparar espacio para ella. Un creyente que vive bajo la certeza de la palabra comienza a ordenar su vida, de acuerdo con lo que Dios dijo, no de acuerdo con lo que sus ojos ven. Comienza a caminar como si la promesa ya estuviera en camino. Comienza a agradecer antes de recibir. Comienza a moverse en fe hacia lo que aún no se ha manifestado. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte una reflexión. Vivir cada día bajo la certeza de su palabra no es un esfuerzo humano, es una cooperación con la gracia. Es permitir que Dios te sostenga, te forme, te guíe y te lleve hacia el cumplimiento. Lo que Él dijo sobre tu vida no fue un error, no fue un exceso de entusiasmo divino, no fue una promesa vacía, fue una declaración eterna. Parte 4. Historias bíblicas que revelan el poder infalible de su palabra. Una de las maneras más profundas de comprender que lo que Dios dice se cumple es observar cómo esta verdad se manifiesta a lo largo de toda la Escritura. La Biblia es un testimonio vivo, una colección de historias que revelan el carácter de Dios, su fidelidad y su determinación para cumplir cada palabra que ha pronunciado. Cuando recorremos estas historias con atención, descubrimos un patrón inquebrantable. Dios nunca falla. Puede tardar desde nuestra perspectiva, puede tomar rutas inesperadas, pero su palabra siempre llega a destino. Comencemos con Abraham, porque su historia es un pilar para entender la fe y la promesa. Dios le habló cuando ya era un hombre mayor y le dijo que sería padre de naciones. Desde el punto de vista humano, esta promesa era improbable. Su esposa, Sara, era estéril desde joven y ambos eran ancianos. Sin embargo, Dios no habla en base a probabilidades, habla en base a propósito. La Escritura relata que Dios llevó a Abraham a mirar las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. No era solo una promesa, era una visión. Dios estaba invitándolo a ver lo invisible, a creer lo imposible y a descansar en lo eterno. Pasaron años, no meses, no semanas, años. Años en los que nada cambiaba. Años en los que la promesa parecía más distante. Años en los que el silencio pesaba. Y aún así, cuando llegó el momento señalado por Dios, Sara concibió y dio a luz a Isaac. La promesa no llegó tarde, llegó perfecta. Y la Escritura explica que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe,
convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. La promesa no se cumplió por la fuerza de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. Luego observemos la historia de José. Si alguien recibió una palabra de Dios que parecía contradecir por completo su realidad, fue él. Dios le dio sueños donde se veía en un lugar de autoridad, donde su familia se inclinaba ante él. Eran visiones que revelaban un futuro glorioso. Pero inmediatamente después de recibir esa palabra, su vida tomó un rumbo inesperado. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Todo lo que José vivió parecía negar lo que Dios había dicho. Si José se hubiera guiado por circunstancias, habría concluido que la palabra de Dios había fallado. Pero la palabra de Dios no depende de circunstancias, las trasciende. Años después, en el tiempo perfecto del Señor, José fue elevado a gobernador de Egipto, y su familia vino a él buscando alimento en tiempos de hambruna. En ese momento, los sueños se cumplieron con exactitud. No fue suerte, no fue coincidencia, fue cumplimiento. Y José entendió algo profundo: Dios no solo cumple la promesa, sino que usa el proceso para formarnos y posicionarnos. Lo que parecía un desvío era en realidad el camino exacto hacia el cumplimiento. Pasemos ahora a Moisés. Dios le habló desde una zarza ardiente y le dijo que liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Era una declaración poderosa, pero Moisés se veía incapaz. No tenía habilidades de oratoria, tenía un pasado marcado por errores, y el faraón representaba un poder imposible de desafiar. Pero cuando Dios da una palabra, Él mismo da el respaldo. Las plagas, la apertura del mar rojo, la columna de fuego y nube, el maná del cielo, cada milagro era una confirmación visible de la palabra que Dios había pronunciado. Israel salió de Egipto, no porque eran fuertes, sino porque Dios había hablado. Moisés levantó su vara sobre el mar, porque Dios había dicho que lo dividiera. El pueblo caminó en seco, porque la palabra de Dios sostenía el camino. Lo que Dios dice no conoce barreras políticas, geográficas, ni naturales. Él gobierna sobre todo. Consideremos también la historia de Josué. Dios le dijo: todo lugar que pisare la planta de tu pie te lo he dado. Esa frase no era una metáfora, era una promesa literal. Pero para ver su cumplimiento, Josué tuvo que caminar. Cada paso que daba sobre la tierra prometida era un acto de fe en la palabra que había recibido. Y la Escritura relata que ninguna de las palabras que Dios habló a Israel quedó sin cumplirse. Pasemos a un ejemplo que revela el cumplimiento con precisión profética: la vida de Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios anunció su venida, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección con detalles extraordinarios. Cada profecía era una declaración divina que marcaba un plan eterno. Cuando Jesús nació en Belén, se cumplió su palabra. Cuando predicó libertad a los cautivos, se cumplió su palabra. Cuando fue crucificado, se cumplió su palabra. Cuando resucitó al tercer día, se cumplió su palabra. La vida de Jesús es el testimonio más perfecto de que Dios cumple lo que dice. Nada quedó sin realizarse, nada quedó a medias, nada quedó en intento. Cada palabra se hizo realidad en el tiempo exacto. Jesús mismo declaró que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si el cielo y la tierra son cosas que cambiarán, pero su palabra permanece, entonces no hay fuerza en el universo que pueda impedir su cumplimiento. Pero no solo en historias grandes vemos la fidelidad de Dios, también en detalles aparentemente pequeños. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Ella clamó al Señor por un hijo durante mucho tiempo. Sus lágrimas eran su oración, su dolor era su ofrenda. Y un día Dios habló por medio del sacerdote: Elí, el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Esa palabra transformó su historia. Ana concibió y dio a luz al profeta Samuel, un hombre que cambiaría la nación. Una simple afirmación divina abrió el vientre cerrado y llenó de vida una casa vacía. Otro ejemplo es el de Eliseo y la viuda. Ella tenía una mínima cantidad de aceite y una deuda que no podía pagar. Pero la palabra de Dios a través del profeta fue clara: toma vasijas vacías y Dios las llenará. El milagro no ocurrió cuando Eliseo habló, sino cuando la viuda obedeció en fe.
A medida que vertía, el aceite aumentaba hasta llenar todas las vasijas. La palabra se cumplió de manera abundante. En todos estos relatos encontramos un hilo conductor. Dios habla, el ser humano cree y obedece, y el cumplimiento llega. A veces pronto, a veces después de una larga espera, a veces por un camino inesperado, pero siempre llega. También podemos observar situaciones donde la incredulidad intentó frenar el proceso. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dudó de la palabra del ángel cuando le anunció que tendría un hijo en su vejez. La consecuencia fue que quedó mudo durante el embarazo de su esposa. Pero aunque él dudó, la palabra no falló. Juan nació en el tiempo señalado. La fidelidad de Dios superó la debilidad humana. Ahora piensa en Jesús calmando la tormenta. Él dijo, pasemos al otro lado. Esa frase no era un deseo, era una declaración. Pero en medio del viaje, una tormenta feroz amenazó con hundir la barca. Los discípulos entraron en pánico. Sin embargo, la palabra de Jesús sostenía el destino. La tormenta no podía destruir la barca, porque Jesús ya había hablado. Y aunque ellos temieron, alcanzaron el otro lado, justo como Él lo dijo. Cada una de estas historias nos muestra que la palabra de Dios no es frágil, no depende de condiciones favorables, no depende de la fe perfecta del ser humano. La palabra de Dios tiene su propia fuerza, su propia vida, su propia dirección. Lo que Él dice se cumple, lo que Él decreta se ejecuta, lo que Él promete se manifiesta. Quiero que entiendas algo profundo. Las historias bíblicas no son anécdotas antiguas, son ventanas espirituales que revelan quién es Dios hoy. Él no ha cambiado, su fidelidad no ha cambiado, su compromiso con su palabra no ha cambiado. Si Él cumplió su palabra en Abraham, José, Moisés, Ana y muchos otros, también la cumplirá en ti. Antes de pasar a la siguiente parte, quédate con esta frase: si Dios lo dijo, tu historia se está moviendo hacia el cumplimiento, aunque no lo notes. Parte 5. Testimonios simbólicos que revelan su fidelidad en la vida cotidiana. A lo largo de la historia de la fe, las Escrituras nos muestran el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Pero este principio no se limita a los grandes personajes bíblicos, también se manifiesta en historias sencillas, simbólicas y cercanas que nos ayudan a comprender cómo la palabra de Dios sigue actuando hoy, en el corazón de personas comunes, en los rincones silenciosos de la vida diaria. Estas historias no pretenden reemplazar los relatos bíblicos, sino ilustrar, como parábolas modernas, cómo opera la fidelidad divina cuando un creyente decide confiar en la palabra que Dios ha declarado. Imagina por un momento a una mujer llamada Elena. Desde joven, recibió en su corazón una palabra: Dios tiene un propósito con tu vida, un propósito de restauración y servicio. Pero su vida tomó rumbos difíciles, su hogar se quebró, sus relaciones se hicieron tensas, y durante años caminó con una sensación de vacío interior. Cada vez que intentaba reconstruir su vida, algo parecía desmoronarse nuevamente, y aunque guardaba esa palabra en su corazón, la distancia entre lo prometido y lo vivido parecía demasiado grande. Sin embargo, un día, en medio de su dolor, decidió regresar a la presencia de Dios. Comenzó a orar con sinceridad, a leer la Escritura con hambre, a llorar delante del Padre reconociendo sus heridas. Y mientras lo hacía, la palabra que había recibido años antes volvió a resonar en su interior. No fue una voz audible, sino una certeza profunda: la promesa sigue viva. Poco a poco, la restauración comenzó. No fue instantánea, llegó en formas pequeñas al principio. Una relación sanada, una oportunidad inesperada, un cambio en su interior que no sabía explicar. Y con el tiempo, Dios abrió para ella una puerta de servicio donde podía ayudar a personas que habían vivido experiencias similares a las suyas. Un día, mirando hacia atrás, comprendió que aquello que parecía retraso era preparación, que el dolor que sufrió había moldeado su compasión, que cada lágrima fue semilla para su propósito. La palabra se cumplió, no porque ella fuera perfecta, sino porque Dios fue fiel. Otra historia simbólica nos habla de Miguel, un hombre que recibió desde joven una palabra sobre provisión y bendición para su hogar. Creyó que Dios lo llevaría a construir una familia estable y próspera. Sin embargo, durante muchos años,
las dificultades económicas golpearon su vida. Perdió empleos, intentó emprendimientos fallidos, vivió temporadas donde parecía que el cielo estaba cerrado. A veces lloraba en silencio, preguntándose si había entendido mal la palabra. Pero Miguel, a pesar de sus dudas, decidió mantenerse firme en oración. Cada mañana declaraba las promesas de Dios sobre su vida, no como un ritual vacío, sino como un acto de fe. Con el tiempo, aprendió a administrar mejor sus recursos, a ser prudente, a ser generoso aún en la escasez. Y en un momento que él jamás habría imaginado, llegó una oportunidad que transformó completamente su situación. No solo salió de sus deudas, sino que comenzó a prosperar con estabilidad. Lo que Dios había dicho tantos años atrás se cumplió, y Miguel entendió que la provisión no solo era económica. Dios lo había preparado, corregido, formado y fortalecido para manejar con sabiduría lo que ahora tenía en sus manos. Piensa ahora en una historia simbólica llamada La casa y la tormenta. Imagina a una familia que construyó su hogar sobre un terreno aparentemente firme. Todo parecía estable, todo parecía seguro, pero un día llegó una tormenta violenta. Los vientos golpearon las paredes, la lluvia se coló por cada rincón y la familia sintió miedo. En medio de la tormenta, parecía que el hogar iba a colapsar. Sin embargo, al amanecer, cuando la tormenta pasó, descubrieron que a pesar del daño superficial, la casa seguía en pie. ¿Por qué? Porque el fundamento era sólido. Esta historia representa a muchos creyentes que pasan por tormentas emocionales, espirituales o familiares. La palabra de Dios es ese fundamento. La casa puede temblar, pueden aparecer grietas, puede haber momentos de angustia, pero lo que Dios dijo sigue sosteniendo tu vida. Cuando todo pasa, cuando el dolor se calma, cuando la situación se aclara, descubres que sigues en pie porque Él te sostuvo con su palabra. Una historia más es la de un hombre llamado Andrés. Él tenía un sueño profundo, servir a Dios en misiones. Desde joven sintió que Dios lo llamó a ir más allá de sus fronteras, pero con el tiempo, su vida se llenó de responsabilidades, un trabajo estable, una familia que dependía de él y obligaciones que parecían impedirle cumplir ese llamado. Andrés pensó que tal vez había entendido mal. Sin embargo, cada vez que oraba, esa palabra regresaba con fuerza. Era como si Dios le dijera, mi llamado no expira. Durante muchos años, Andrés creyó que el llamado nunca se cumpliría, porque no podía dejarlo todo para ir a otro país. Pero un día, Dios le mostró que el cumplimiento no siempre ocurre como imaginamos. Una comunidad extranjera llegó a su ciudad, personas necesitadas de ayuda, consejo y apoyo espiritual. Sin viajar, Andrés comenzó a servirlas. Dios cumplió su palabra, lo llevó a las naciones, pero no de la manera que él esperaba. A través de esto, Andrés aprendió que el cumplimiento de la palabra de Dios puede ser diferente a nuestra expectativa, pero nunca inferior. Otro testimonio simbólico es el de Laura, una joven que recibió una palabra de consuelo en medio de la ansiedad. Dios le dijo, yo estaré contigo y te daré paz. Sin embargo, durante un largo tiempo, sus emociones fueron un campo de batalla. Pensaba que la promesa no era para ella, porque la ansiedad no desaparecía. Pero con el tiempo, descubrió algo profundo. La paz de Dios no siempre se manifiesta como ausencia de batalla, sino como presencia de fortaleza en medio de ella. Aprendió a respirar en oración, a sostenerse en la escritura, a buscar apoyo. Un día, sin darse cuenta cuándo ocurrió, se dio cuenta de que ya no temía como antes. La promesa se había cumplido, pero la paz llegó como fruto de un proceso, no como un milagro instantáneo. Estas historias simbólicas nos enseñan algo esencial. La palabra de Dios se cumple en los detalles de la vida, en los momentos en que nadie nos ve, en las batallas internas que solo Dios conoce, en las pequeñas victorias que parecen insignificantes. A veces, el cumplimiento no llega con ruido, sino con suavidad. No llega como una explosión, sino como un amanecer, pero llega. También nos muestran que la fidelidad de Dios no depende del nivel de fe que tenemos, sino de su carácter. Él cumple su palabra, incluso cuando nosotros dudamos. Él sostiene la promesa, incluso cuando sentimos que no podemos sostenerla.
Él avanza a su propósito, incluso cuando nosotros retrocedemos. Cada testimonio simbólico revela un aspecto diferente del cumplimiento divino: restauración, provisión, propósito, fortaleza, transformación, y todos ellos apuntan a una misma verdad. Dios no abandona lo que habla. Su palabra sigue trabajando aun cuando no lo vemos, sigue formando aun cuando no lo sentimos, sigue avanzando aun cuando pensamos que hemos retrocedido. Antes de pasar a la siguiente parte, quédate con esta reflexión: la palabra de Dios no solo cambia circunstancias, cambia corazones, y cuando el corazón cambia, el cumplimiento no solo se vuelve posible, sino inevitable. Parte 6. Consejos espirituales para caminar cada día bajo la certeza de su palabra. Hasta aquí hemos visto la base teológica, la profundidad doctrinal, la aplicación práctica, los ejemplos bíblicos y hasta testimonios simbólicos que ilustran cómo opera la palabra de Dios. Pero ahora necesitamos descender aún más al terreno cotidiano: cómo vivir esta verdad cada día. Porque no basta con saber que lo que Dios dice se cumple, es necesario aprender a vivir en esa realidad, a permanecer firmes cuando la vida tiembla, a sostener la fe cuando el silencio parece prolongarse. Hay principios espirituales que pueden ayudarte a caminar con convicción, sin que la duda te derrumbe ni la espera te desgaste. Cada uno es como una herramienta, un ancla o una lámpara para tu viaje espiritual. El primer consejo es aprender a reconocer la voz de Dios. Esto significa cultivar sensibilidad espiritual. Dios habla a través de la Escritura, en oración, en la predicación, en la comunión con otros creyentes y muchas veces en la quietud del corazón. Pero para reconocer su voz, necesitas exponerte a ella con frecuencia. No puedes esperar caminar por fe si no escuchas diariamente al que te guía. La palabra de Dios no se entiende desde la prisa, se entiende desde la quietud. Haz espacio para escuchar. Abre tu Biblia con expectativa. Ora con el corazón dispuesto. Permanece atento a la dulce convicción del Espíritu Santo. El segundo consejo es aprender a abrazar la palabra. No basta con escucharla, debes adoptarla como tuya. La palabra de Dios necesita ser interiorizada, atesorada, repetida, meditada. La Escritura dice que la fe viene por el oír, pero no cualquier oír, el oír profundo, constante, intencional. Cuando Dios te da una promesa, escríbela, repítela, declárala, recuérdala. Deja que se convierta en parte de tu identidad espiritual. Abrazar la palabra es decir: creo en esto más de lo que creo en mis emociones, en mis temores o en mis circunstancias. El tercer consejo es ejercitar la paciencia. La paciencia no es pasividad, es una forma madura de fe. Es creer en el cumplimiento, aunque el proceso sea largo. Es confiar en que Dios no está inactivo. Es comprender que el tiempo humano y el tiempo divino no son iguales. La Biblia enseña que un día es como 1000 años y 1000 años como un día delante del Señor. Para Dios, el tiempo no es un obstáculo, es un instrumento. Él no tarda, Él prepara, Él no demora, Él alinea. La paciencia es lo que evita que tires la toalla antes de ver el cumplimiento. El cuarto consejo es rodearte de personas que afirmen tu fe. La falta de comunión debilita la confianza. Necesitas rodearte de voces que te recuerden lo que Dios dijo, no que alimenten la duda. Una comunidad de fe puede sostener tus brazos, animar tu corazón, corregir tus pensamientos y ayudarte a avanzar cuando te sientas estancado. La Escritura dice que 2 son mejor que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. El cumplimiento de la palabra no es solo un viaje individual, es un camino compartido. El quinto consejo es vigilar tus pensamientos. La mente es el campo donde se libra la batalla más intensa contra la promesa. Cada día, pensamientos de duda, miedo, desánimo o confusión intentarán debilitar la fe. Por eso la Escritura enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debes aprender a reemplazar pensamientos de derrota con verdades espirituales. Cuando la duda te diga no va a ocurrir, responde con la palabra: Dios no miente. Cuando el temor te diga no eres capaz, responde: Dios es fiel. Vigilar tus pensamientos no es solo psicología, es disciplina espiritual.
El sexto consejo es obedecer incluso cuando no entiendas. La obediencia abre puertas que la lógica no puede abrir. Muchas veces Dios te pedirá pasos de fe pequeños, discretos, aparentemente insignificantes, pero detrás de ellos hay un propósito. La obediencia te alinea con el cumplimiento. Cuando obedeces, te posicionas en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto. Los grandes cumplimientos se sostienen en pequeñas obediencias. El séptimo consejo es dejar ir el control. Dios cumple su palabra, pero no siempre como tú lo imaginaste. A menudo, el cumplimiento será diferente al diseño que dibujaste en tu mente. Esto no lo hace menos glorioso, lo hace más perfecto. Releasing el control es decirle a Dios, hazlo a tu manera, aunque no sea la mía. La confianza madura no exige explicaciones, descansa en la soberanía divina. El octavo consejo es alimentar tu esperanza con testimonio. Cada vez que Dios haya cumplido algo en tu pasado, úsalo como evidencia para tu presente. La historia personal es un archivo espiritual donde se ve la fidelidad de Dios. Cuando recuerdas lo que Él ya hizo, tu fe para lo que viene se fortalece. La memoria espiritual es medicina para el alma. Si Dios lo hizo antes, también lo hará ahora. El noveno consejo es practicar el agradecimiento anticipado. Agradecer antes de ver el cumplimiento no es necedad, es fe, es creer que Dios ya está obrando, aunque todavía no veas el resultado final. El agradecimiento abre el corazón, alinea tus emociones y crea un ambiente espiritual donde la esperanza florece. Agradecer antes de recibir es decir, sé que vendrá porque Dios es fiel. El décimo consejo es descansar en su amor. La razón por la cual Dios cumple su palabra no es una obligación contractual, es su amor. Él cumple porque ama, Él sostiene porque ama, Él promete porque ama. Cuando vives desde la certeza del amor de Dios, la ansiedad pierde poder. Descansar en su amor te recuerda que la fidelidad de Dios no es una carga para Él, sino una expresión de su corazón. Imagina por un instante que caminas por un sendero empinado. El camino es largo y la cima parece distante, pero a tu lado camina un guía experimentado, alguien que ya recorrió ese sendero miles de veces. Él sabe dónde pisar, cuándo avanzar, cuándo detenerse. Él no está nervioso, está tranquilo porque conoce el camino. Esa es la imagen del creyente que camina bajo la certeza de la palabra. No camina solo, Dios está ahí, guiando, sosteniendo, hablando, corrigiendo, acompañando. Cuando entiendes estos principios espirituales, tu corazón aprende a descansar, aprendes a vivir sin angustia, aprendes a confiar incluso cuando no entiendes, aprendes a caminar con una paz profunda, no porque la vida sea perfecta, sino porque Dios es perfecto, y esa certeza se convierte en tu refugio. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero que guardes esta frase: vivir bajo la certeza de la palabra de Dios es aprender a caminar con esperanza, incluso cuando tus ojos no ven el cumplimiento todavía. Parte 7. Cuando la palabra nos une como familia espiritual, hasta ahora hemos visto cómo la palabra de Dios sostiene al creyente en lo personal, en su fe, en su espera, en su oración, en su proceso. Pero hay un aspecto igual de profundo que a veces olvidamos. La palabra de Dios no solo transforma individuos, une comunidades, une familias, une iglesias, une corazones que aunque distintos se encuentran en un mismo punto de convergencia, la fidelidad de Dios. La comunidad de fe no es un grupo de personas que simplemente comparten creencias similares. Es una familia espiritual formada por aquellos que han aprendido a vivir bajo una misma palabra. Y cuando un pueblo camina bajo la certeza de que lo que Dios dice se cumple, se convierte en una comunidad fuerte, resiliente y llena de esperanza. No perfecta, pero sí sostenida por un fundamento inquebrantable. Imagina un edificio grande sostenido por columnas. Cada creyente es una columna. Cada testimonio, cada promesa cumplida, cada acto de fe es parte de la estructura. Cuando uno se debilita, los otros sostienen. Cuando uno cae, los otros levantan. Así es la familia espiritual, una construcción viva edificada sobre la roca de la palabra de Dios. Uno de los enemigos más sutiles de la fe es el aislamiento.
Cuando una persona enfrenta una promesa que tarda en cumplirse, puede sentir que es la única luchando, la única esperando, la única que no ve cambios. Pero cuando escuchas testimonios de otros creyentes, cuando compartes tus cargas, cuando recibes oración, descubres algo: no estás solo, nunca lo estuviste. Dios diseñó la vida espiritual para ser vivida en comunidad. Así como Israel caminó en conjunto hacia la tierra prometida, así también nosotros caminamos como cuerpo hacia el cumplimiento de la palabra. La Escritura muestra repetidas veces que Dios da promesas colectivas. Israel recibió una palabra como nación. La iglesia primitiva recibió palabras que transformaron comunidades enteras. Pablo escribía a iglesias completas para afirmarles que la obra que Dios había comenzado en ellos la perfeccionaría. La palabra no era solo para un individuo, era para un pueblo. Cuando una iglesia entiende que la palabra de Dios nos une, deja de ser un lugar donde la gente solo se reúne para cumplir un hábito. Se convierte en un lugar donde las promesas se alimentan unas a otras. Un lugar donde la esperanza se renueva a través del testimonio del hermano. Un lugar donde la fe se incrementa al escuchar lo que Dios ha hecho en otros. La comunidad se vuelve un reflejo vivo de la gracia de Dios. Piensa en cómo se fortalecen mutuamente los creyentes cuando uno testifica: Dios me sanó. Otro dice: Dios me restauró. Otro declara: Dios cumplió su palabra en mi casa. Y alguien más, que tal vez estaba a punto de rendirse, escucha y dice: si lo hizo con ellos, también lo hará conmigo. Hay un pasaje en la Escritura donde se nos muestra esta unión espiritual cuando los discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo. Jesús les había dado una palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no les dijo cuánto debían esperar, ni cómo sería ese momento. Aún así, permanecieron juntos, unánimes en oración. La palabra los unió, la promesa los mantuvo en el mismo lugar, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Y cuando llegó el cumplimiento, no solo transformó sus vidas individuales, sino que nació la iglesia como un movimiento imparable en el mundo. Ese es el poder de la palabra de Dios cuando se vive en comunidad. La unidad no se basa en personalidades, ni en gustos, ni en afinidades. Se basa en una promesa compartida. Se basa en un Dios que habla y en un pueblo que espera. Ahora imagina una iglesia donde cada persona vive bajo la certeza de que lo que Dios dice se cumple. Sería una comunidad donde la crítica se reemplaza por ánimo, donde la queja se reemplaza por intercesión, donde el temor se reemplaza por fe. Sería un lugar donde el crecimiento no depende del carisma humano, sino del mover del Espíritu. Sería una comunidad donde el amor no es un sentimiento superficial, sino un compromiso profundo nacido de la confianza en Dios. Cuando una familia espiritual se aferra a la palabra de Dios, aprende a caminar en paciencia conjunta, aprende a celebrar los logros de otros como parte del mismo cuerpo, aprende a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, aprende a esperar sin desesperarse, aprende a sostener la fe aun cuando uno de sus miembros se debilite. Pensemos en el ejemplo de Moisés cuando sus brazos comenzaron a cansarse durante la batalla contra Amalek. Dios había dicho que mientras sus manos estuvieran en alto, Israel prevalecería. Era una palabra que dependía de la obediencia y la perseverancia. Moisés podía sostener sus brazos por un tiempo, pero llegó el momento en que el peso fue demasiado. Y entonces aparecieron Aarón y Hur, quienes sostuvieron sus brazos hasta que la batalla fue ganada. Ese es el modelo de comunidad que Dios desea, una familia espiritual que sostiene la promesa juntos. La palabra de Dios también nos une, porque nos recuerda nuestro propósito común. No importa nuestras diferencias, edades, trasfondos o experiencias, compartimos un llamado eterno: ser testigos de su fidelidad. Cada vez que Dios cumple una palabra en tu vida, no es solo para ti, es para que otros vean su gloria. Tu testimonio es una carta abierta que anima al cuerpo de Cristo, fortalece la fe de otros y glorifica a Dios. Cuando un creyente comparte cómo Dios cumplió una palabra, siembra esperanza en los corazones de otros creyentes. Es como encender una lámpara que ilumina a quienes vienen detrás. La palabra de Dios, cuando se cumple en uno,
edifica a muchos. Esto transforma a la comunidad en un cuerpo que vive celebrando las obras de Dios, anticipando nuevos milagros y esperando juntos el actuar divino. También es importante reconocer que caminar juntos bajo la palabra implica confrontar la duda en comunidad. Hay momentos en los que un hermano se siente desanimado, confundido, frustrado. En esos momentos, la comunidad se convierte en un refugio. Una iglesia que vive bajo la certeza de la palabra no juzga al que está luchando, lo abraza, no critica al que duda, lo sostiene, no abandona al que se debilita, lo levanta, porque entiende que la palabra de Dios se cumple, incluso cuando nuestras fuerzas se agotan. La familia espiritual también aprende a discernir el cumplimiento de la palabra en conjunto. A veces, una persona no reconoce que una promesa está comenzando a cumplirse porque sus ojos se enfocan más en la espera que en el progreso. Pero la comunidad puede ver desde otra perspectiva. Puede decirle: mira lo que Dios está haciendo, mira lo que ha cambiado, mira cómo te ha sostenido. Y ese reconocimiento colectivo fortalece al creyente. Antes de cerrar esta parte, quiero que guardes esta reflexión en tu corazón. Cuando la palabra de Dios une a una comunidad, la fe individual se transforma en fe compartida, la esperanza personal se convierte en esperanza colectiva y el cumplimiento de la promesa se celebra como familia. Parte 8. Un cierre poderoso cuando la palabra de Dios trasciende el tiempo y se cumple para siempre. Hemos caminado juntos a lo largo de un recorrido profundo. Entendiste la naturaleza eterna de la palabra de Dios, viste cómo opera en la doctrina, cómo se aplica en la vida diaria, cómo se ejemplifica en las Escrituras, cómo se refleja en testimonios simbólicos y cómo fortalece a la comunidad de fe. Pero ahora llegamos al punto más elevado de esta verdad. El cumplimiento de la palabra de Dios no solo transforma tu presente, también define tu destino eterno. Cada promesa, cada declaración divina, cada palabra inspirada no está diseñada solo para sostenerte en esta vida, sino para prepararte para la eternidad. La palabra de Dios no es temporal ni frágil, es eterna, indestructible y tan estable como el mismo carácter del Señor. Y esta verdad final debe provocar en nosotros un impacto espiritual profundo. Lo que Dios dice no solo se cumple aquí y ahora, se cumple para siempre. Imagina por un momento que observas tu vida desde un punto alto, más alto que cualquier montaña. Desde allí puedes ver no solo tu presente, sino tu pasado y tu futuro. Miras los momentos en los que Dios te sostuvo, te guardó, te restauró. Miras los instantes en que su palabra te levantó cuando sentías que no quedaba fuerza. Pero también ves algo más. Ves cómo cada palabra que Dios habló sobre ti se conecta con un propósito eterno. Nada fue casualidad, nada fue un error, nada fue en vano. Todo tuvo dirección. Todo tuvo intención, todo te estaba llevando hacia un destino final, la vida eterna en Cristo. La Escritura enseña que Dios no solo cumple promesas terrenales, también cumple promesas eternas. Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, y esa palabra se cumplirá igual que todas las demás. El apóstol Pablo enseñó que quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Esa obra no termina en esta vida, sino en la eternidad. Dios promete que un día enjugará toda lágrima, que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Y aunque hoy todavía caminamos en un mundo quebrantado, esa palabra ya está decretada. No es un deseo, es un destino asegurado. Aquí está una verdad que debe llenar tu alma de esperanza. Cuando Dios habla, su palabra no muere, permanece, resiste, trasciende, supera el tiempo. Lo que Él dijo no se desgasta con los años, no pierde poder con las estaciones, no se desvanece con las dificultades. Si Dios lo habló, está escrito en la eternidad. Pero esa certeza eterna también transforma nuestra forma de vivir ahora. Cuando sabes que la palabra de Dios se cumplirá más allá de la muerte, te vuelves una persona valiente. No temes al mañana, no te detiene el fracaso, no te destruye la espera. Vives con una convicción profunda. Si Dios lo dijo, ya está hecho en su propósito. Solo estoy caminando hacia lo que ya ha sido preparado. Esta certeza eterna también nos llama a una entrega más profunda.
Cuando comprendes que Dios no solo cumple promesas pequeñas, sino promesas eternas, tu corazón se rinde. Ya no buscas controlar, ya no dependes de tus propias fuerzas, ya no te aferras a tus planes temporales. En cambio, comienzas a vivir desde un lugar de descanso y confianza. Ahora quiero que imagines una escena espiritual. Estás frente a una puerta grande y luminosa. Esa puerta representa el cumplimiento final de todas las palabras de Dios. Lo que viviste en esta vida fueron solo sombras de lo que Él tiene preparado. Cada victoria, cada restauración, cada provisión, cada paz vivida, aquí es solo un anticipo del cumplimiento perfecto que te espera. Cuando esa puerta se abra, no solo verás cómo Dios cumplió sus palabras sobre tu vida terrenal, verás cómo cumplió su palabra eterna sobre tu alma. Y mientras todavía estamos en este mundo, esta verdad debe impulsarnos a vivir con mayor fe, debe llevarnos a compartir la esperanza con otros, a animar a las personas que sienten que la promesa tardó demasiado, a recordarles que la palabra de Dios no falla, ni aquí ni allá. La comunidad de fe se fortalece cuando todos entendemos que no solo caminamos hacia promesas temporales, sino hacia un destino eterno, donde la palabra de Dios será plenamente revelada. También es importante reflexionar que algunas palabras de Dios parecen no cumplirse en esta vida, no porque hayan fallado, sino porque su cumplimiento pertenece a la eternidad. Promesas como vida eterna, redención completa, restauración absoluta, justicia perfecta, estas no son realidades terrenales completas, son realidades eternas. Y cuando entendemos esto, deja de existir frustración. Entendemos que el cumplimiento no se mide por los años de nuestra vida, sino por los años de su eternidad. Y mientras llega ese día glorioso, Dios nos llama a permanecer en su palabra, no como un acto religioso, sino como un ancla del alma. Cuando las tormentas vengan, cuando el tiempo parezca largo, cuando el silencio parezca profundo, cuando la duda se acerque, recuerda esto: estás sostenido por una palabra eterna, no por emociones pasajeras, no por fuerzas humanas, no por optimismo vacío, por una palabra eterna. Dios no solo cumple lo que dice, Él mismo garantiza el cumplimiento. Él es el hablante, la promesa, el proceso y el cumplimiento. Nada ni nadie puede impedir que su propósito llegue a su destino, ni la duda, ni la espera, ni el enemigo, ni el tiempo, ni las circunstancias. La palabra de Dios no tropieza, no retrocede, no caduca, no se quiebra, permanece para siempre. Y aquí llegamos al llamado final. Este mensaje no es solo para informarte, sino para invitarte a creer, invitarte a rendirte, invitarte a caminar con fe, invitarte a traer de vuelta esa palabra que guardaste hace años y que pensabas que ya no era para ti, invitarte a volver a orar con convicción, invitarte a encender la esperanza que parecía apagada, invitarte a decirle al Señor: creo en lo que has dicho, aunque no vea, creo, aunque no entienda, creo, aunque tiemble, creo, porque esta verdad permanece, lo que Dios dice se cumple. Antes de concluir, quiero invitarte a que tomes un momento para estar en silencio, para dejar que esta palabra penetre en lo profundo de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te recuerde las promesas que Dios habló sobre ti. Deja que traiga a tu memoria las veces que Dios ya ha cumplido su palabra en tu vida. Deja que renueve tu fe. Y ahora sí, llegamos al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios hará. Si este contenido tocó tu vida, te invito a dar like, a compartirlo y a comentar la frase que declaramos juntos al inicio: Dios cumplirá su palabra en mi vida. Que esta verdad te acompañe hoy, mañana y hasta la eternidad.